Buenos días. Hoy quiero felicitar al comité organizador del Cali Breast Meeting por haber logrado organizar este evento que nos ayuda a mantenernos actualizados y a recuperar un poco la normalidad académica que durante el último año nos ha hecho falta. Agradezco la invitación. Durante esta charla hablaremos sobre las controversias en la omisión de la radioterapia en pacientes con indicaciones clásicas. Por motivos de tiempo, me limitaré a las pacientes con tumores en estadios iniciales, en los cuales la radioterapia tiene un rol bien definido y es parte integral del tratamiento, ya que como demostrado por la metaanálisis del Early Breast Cancer Group, la radioterapia reduce a la mitad las tasas de recurrencias locales a 10 años después de la cirugía conservadora en los estadios iniciales, así como reduce de un sexto la mortalidad relacionada al tumor. Por tanto, en los estadios iniciales, cirugía conservadora más radioterapia es el tratamiento de elección, el cual debe ser erogado con los esquemas de hipofraccionamiento moderado, asociados o menos a una sobreimpresión sobre el lecho tumoral, la cual ha demostrado una gran reducción en la tasa de recurrencias locales, sobre todo en las pacientes menores de 40 años, con un efecto que se mantiene en todos los grupos etarios, pero que progresivamente se reduce hasta ser inferior en el grupo de las pacientes mayores de 60 años, en las cuales la omisión del tratamiento con la sobreimpresión del lecho tumoral puede ser evaluada sobre todo en pacientes con tumores a bajo grado o un perfil biológico favorable, lo que nos lleva a evaluar cada vez más la personalización de la radioterapia, basada en las características de la paciente, como la edad, la expectativa de vida, el riesgo de complicaciones asociadas al tratamiento o a patologías de la paciente, a elementos tumorales de anatomía patológica, biología y genómica, así como las eventuales terapias sistémicas asociadas. La omisión de la radioterapia ha sido estudiada sobre todo en las pacientes ancianas, y es un argumento de gran interés porque estas pacientes actualmente han visto un aumento de la expectativa de vida, en las cuales las recurrencias, aunque son bajas, son pocas y limitadas, las estamos viendo, porque el periodo de seguimiento de estos pacientes se ha alargado, al igual que la utilización de la cirugía conservadora. 7 estudios han evaluado el impacto de la omisión de la radioterapia en pacientes consideradas a bajo riesgo, basados en la edad, en el estado de los receptores hormonales y el tamaño tumoral prevalentemente inferior a 3 centímetros. En detalle, el estudio CAL-GB9343 evaluó pacientes con más de 70 años que después de la cirugía conservadora por estadios iniciales recibieron o tamoxifen o tamoxifen más radioterapia. El grupo que recibió la radioterapia tuvo una tasa de recurrencias locales inferiores, sin embargo, sin ningún impacto en los índices de supervivencia. Resultados confirmados por el estudio Toronto, en el cual las pacientes después de la cirugía conservadora recibieron tamoxifen o tamoxifen más radioterapia hipofraccionada, obteniendo un buen control local de la enfermedad, igual que el estudio BASO y el estudio PRIME-2. En el estudio PRIME-2 vemos cómo las pacientes con más de 65 años, luego de una cirugía conservadora, recibieron terapia endocrina asociada o no a la radioterapia. En ambos grupos, las tasas de recurrencias locales fueron talmente bajas que los autores proponen la omisión de la radioterapia en las pacientes ancianas a bajo riesgo. La omisión de del tratamiento en estos pacientes no debe ser basada solo en la edad. Debemos pensar y no olvidar que en estas pacientes el tratamiento radioterápico y endocrino tiene un efecto en la reducción de las recurrencias, que podemos también utilizar técnicas
de desintensificación de la radioterapia para evitar la toxicidad innecesaria, aguda y tardiva, y que necesitamos también identificar mejor cuál es el grupo que se puede beneficiar de una omisión del tratamiento en base a los biomarcadores. Como estrategias radioterápicas para reducir el riesgo de toxicidad en estos pacientes tenemos la reducción de la dosis total, la reducción de la duración del tratamiento, la omisión de la sobreimpresión del lecho tumoral, como ya vimos, la irradiación parcial, porque nos reduce el volumen a irradiar, y el contouring realizado en base a las líneas guías, basado en la anatomía de la paciente y no solo utilizando puntos de referencia óseos y de tejidos blandos. El hipofraccionamiento, como sabemos, moderado es la primera elección en estas pacientes, pero tenemos como alternativa el hipofraccionamiento extremo, como confirmado por el estudio FAS, que utiliza 5 aplicaciones, una aplicación a la semana, o el estudio Fast Forward, que utiliza 5 aplicaciones consecutivas. En una semana la paciente ha completado el tratamiento. Los dos estudios con hipofraccionamiento extremo se han demostrado no inferiores al fraccionamiento moderado y al fraccionamiento convencional, con un buen control local y toxicidad aceptable. Otra opción para estas pacientes, en lugar de solo omitir la radioterapia, puede ser la irradiación parcial, siempre siguiendo las indicaciones ASTRO y ESTRO para seleccionar muy bien la población, porque como vemos en las líneas guías publicadas por DEGRO, un resumen de los últimos estudios de irradiación parcial, incluyendo el Fluorescence for Low Rapid, nos demuestran cómo si la población viene seleccionada según los criterios adecuados, la recurrencia local es similar con el tratamiento de toda la mama o con la irradiación parcial. El Linfolau nos demuestra que la reducción de los volúmenes o de la intensificación de la dosis nos puede dar un beneficio en este tipo de pacientes. Las líneas guías en CISTIEN 2021 nos dicen que podemos evaluar la omisión de la radioterapia en las pacientes con tumores iniciales después de cirugía conservadora si tienen más de 70 años, tumores T1, N0, con receptores hormonales positivos y que recibirán un tratamiento hormonal. Durante la reciente discusión de St. Gallen del 2021, los panelistas no estaban de acuerdo en la omisión de la radioterapia después de la cirugía conservadora en mujeres mayores de 70 años, ni tampoco en aquellas con ganglios positivos o tumores mayores de 2.5 centímetros. Sin embargo, se permite la omisión de la radioterapia en pacientes con tumores inferiores a 2.5 centímetros de bajo grado o con un genomic score favorable. Un estudio llamado Europa, iniciado recientemente, hace pocos meses, está incluyendo pacientes de más de 70 años en estadios iniciales, aleatorizándolas a un brazo de irradiación parcial y un brazo de terapia endocrina. Veremos cuál de los dos tratamientos mejorará la calidad de vida de estas pacientes y reducirá la recurrencia local. Esperamos también con ansia los resultados de los estudios que están evaluando los biomarcadores para evaluar cuáles son las características a tomar en consideración en las pacientes con más de 60 años para identificar la estrategia ideal, no basándonos solo en las características dimensionales del tumor. La omisión de la radioterapia puede ser evaluada también en el carcinoma in situ. Como sabemos, 4 estudios han evaluado el rol de la radioterapia en la neoplasia in situ y ahí se ha visto un 50% en la reducción de las recurrencias locales, tanto invasivas como no invasivas, sin efecto en la supervivencia global
de estas pacientes y el efecto se mantiene incluso a más de 15 años. El primer estudio que evaluó la omisión de la radioterapia en el carcinoma in situ fue el RTOG 9804, que evaluó e identificó pacientes a bajo riesgo, identificadas como tumores grado 1 o 2, inferiores a 2.5 centímetros con márgenes negativos, mayores a 3 milímetros. Las pacientes fueron irradiadas o simplemente observadas después de la cirugía. En el grupo de radioterapia, las recurrencias fueron inferiores y la tendencia se mantiene con el pasar de los años. A 5 años 0,4 contra 3.5% y a 12 años 2.8 contra un 11.4%. Las líneas guías NCCN nos dicen que podemos evaluar la omisión de la radioterapia en el carcinoma in situ solo en las pacientes con un bajo grado intermedio que fueron diagnosticadas por screening y no por palpación, con tumores inferiores a 2.5 centímetros, márgenes negativos, receptores hormonales positivos y que recibirán un tratamiento hormonal. Como vemos en el análisis de Solin, los resultados del RTOG 9804 demuestran cómo la utilización de la radioterapia reduce el riesgo de recurrencia local, y en el estudio ECOG-ACRIN, que evaluó pacientes y las dividió en dos categorías de riesgo en base al grado tumoral y a los márgenes, vemos que las pacientes con un grado tumoral mayor han un mayor riesgo de recurrencia local. En un análisis recientemente publicado en Lancet, vemos cómo las controversias sobre la desintensificación de la terapia en el carcinoma in situ están siendo tomadas en consideración, como lo son la reducción de los volúmenes de tratamiento, la reducción del tiempo, la reducción, la omisión de la radioterapia, así como la omisión de la cirugía. Sin embargo, todas estas opciones deben ser atentamente discutidas con la paciente, que debe ser informada. La utilización del lipofraccionamiento en el carcinoma in situ ha sido confirmada también por el ECO-Trial, que confirma la seguridad del tratamiento a nivel de toxicidad y de control local de la enfermedad. En el reciente St. Gallen de este año, los panelistas no estaban de acuerdo con la omisión de la radioterapia en las pacientes de más de 70 años. Había una división más o menos a mitad, igual que en las pacientes con tumor unifocal y sin necrosis. Pero se permite la omisión de la radioterapia en las situaciones de bajo riesgo, como tumores grado 1, o con las pacientes que tienen más de 70 años y características favorables. Se está evaluando en las pacientes no a bajo riesgo la utilización o no del BUS en estas pacientes de la sobreimpresión del lecho operatorio. Sin embargo, los resultados iniciales nos demuestran que la utilización de la sobreimpresión reduce las recurrencias locales y no nota ninguna diferencia entre la utilización del fraccionamiento convencional o hipofraccionado. Recordemos que desde el 2017 las líneas y las guías clínicas ASTRO incluyen la neoplasia in situ como suitable para la irradiación parcial. Nuestros resultados, en cambio, de la utilización de la radioterapia intraoperatoria con electrones no aconsejan la utilización de este tratamiento en las pacientes. Para la mejor identificación de esta población, tenemos en curso los estudios LORIS, COMET, y que están evaluando la omisión de la radioterapia en estas pacientes y la identificación de pacientes con un perfil molecular favorable. Áreas grises son la irradiación, la omisión de la irradiación de la axila después del Z0011. Actualmente no tenemos una respuesta y nos basamos solo en la clasificación molecular, igual para el tumor T3N0, en el cual evaluamos la omisión solo si no hay características, como nos aconseja DEGRO, de riesgo de recurrencia.
como la invasión vascular y alto grado. Como mensajes para la casa podemos decir que el hipofraccionamiento es el estándar para las pacientes en estadios iniciales. La terapia, la irradiación parcial puede ser considerada para los pacientes a bajo riesgo, siempre y cuando se sigan los criterios ASTRO y ESTRO. La omisión de la radioterapia puede ser propuesta en las pacientes más ancianas, pero también podemos evaluar siempre la terapia personalizada. Cada paciente debe ser asesorada individualmente, evaluada en base a las características tumorales, a sus patologías asociadas y a las preferencias en base a la eventual omisión o no del tratamiento, evaluando riesgos y beneficios de las alternativas terapéuticas. Es importante discutir todos los casos en los comités. La evaluación y realización de perfiles moleculares nos ayudan a estratificar las pacientes de carcinoma invasivo y no, y la utilización de las mejores técnicas combinadas a conocimientos biológicos nos ayudan a crear el verdadero tratamiento mirado y personalizado. En el límite del posible, tratemos siempre de incluir las pacientes en trial clínicos. Gracias.